Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética junto a nuestro invitado de hoy, Ignacio Fernández. Los invito y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @divoxradio en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, y en nuestros canales de SoundCloud y YouTube. Ignacio, ¿cómo cambian? ¿Cómo cambian estos líderes? ¿Por dónde van las pistas? Una decíamos tiene que ver con el método, pero un método que todavía no conocen. Sí, ¿Por sí. dónde más? Sí, bueno, yo creo que son clave las tensiones organizacionales, Pablo, ¿ah? Las tensiones organizacionales de cara a los resultados. Como hay un mantra organizacional que hay que seguir logrando resultados, yo creo que una clave va a ser que se den cuenta que las formas participativas, los flujos de participación, la colaboración radical, la delegación de poder a los equipos, así, quiero ser súper específico, ¿eh? Tableros de delegación que sean conocidos explícitos para que todo el mundo sepa que aunque la persona esté en el quinto nivel, tiene poder para manejar el tema de, qué sé yo, la campaña de marketing siguiente, por decir cualquier cosa. A mí me parece que ese nuevo modo es fundamental de instalar ahora. A mí me pasa algo bien interesante. Yo vengo hablando del liderazgo redárquico hace como 3 años. ¿Mm? Lo he hablado en decenas de organizaciones. Y me doy cuenta de algo bien notable. La gente se conmueve con el concepto de redarquía. Se conmueve, ¿ah? Se conmueve entonces decir, oh, no lo había visto nunca esto. ¿Cómo? Un orden alternativo, emergente y complementario a la jerarquía. Y que no está diciendo muera la jerarquía, está diciendo sumemos, es una integración. ¿Ah? Y me doy cuenta que en términos de promesa, en términos de expectativa de futuro, en términos de esperanza organizacional y también social, las personas se estremecen mucho con eso. Y después viene el tema por los métodos. Y métodos hay. Tú también los conoces. Hay sociocracia, hay holocracia, hay un montón de formas de hacer las cosas. Ahora estoy terminando un curso en el MIT sobre cómo diseñar redarquías específicas, que es alucinante todo lo que he aprendido en términos prácticos, y como tú decías, es el mecanismo de gestión, de distribución de roles, tiene que ver con eso. Entonces, me da la impresión de que lo que está muy en juego, Pablo, es la concepción de cambio, la concepción de transformación. Creo que eso nos infiltró la concepción jerárquica, o esa mirada infiltró la concepción de poder, de cambio, perdón, en términos de que es de arriba para abajo. ¿Mm? Entonces, si no estamos arriba, somos dependientes de que algún lúcido, iluminado, nos diga qué hacer. Y lo que ha estado funcionando muy bien, lo digo por experiencia práctica, por alguna investigación, es cuando uno trabaja con jefaturas intermedias. ¿Mm? Que cuando uno está en los talleres te dicen, uy, súper interesante, Ignacio, pero yo no debería estar acá debería estar el gerente, voy a usar esa figura. Claro. ¿Ah? Y el tema es decirle, mire, el cambio ya no es de arriba para abajo, el cambio es de micro a macro, el cambio es de local a organizacional. Y cuando ellos se dan cuenta que estamos hablando de cómo, de formas de relación, de formas de gestión, de no controlar personas ni presencias, sino que controlar indicadores, que se puede compartir un 20% de poder y que ese poder se exponencializa y tiene mucha más efectividad. Cuando ellos se atreven a hacer eso dentro de su espacio de influencia, yo diría que les cambia mucho la vida, porque ¿qué han ido constatando? Bueno, lo mismo que dice bastante investigación, que cuando uno se hace cargo del espacio de red, del equipo, los resultados, aumentan. Claro. ¿Qué es lo que va a ir a mirar? ¿Qué es lo que va a ir a mirar el dueño, voy a decirlo así, o el gerente? Le importa el número, no le importa tanto el proceso. Estoy siendo un poco injusto con algunos gerentes, pero en términos globales es como opera. Y a mí me parece que la vida más efectiva de cambio que yo veo en este minuto es a esas personas, a ese 5, 10, 15, 20%, que sí tienen en su marco valórico, en su marco relacional, estas formas de colaboración. Yo ahí veo mucha esperanza de cambio. No veo esperanza de cambio que así, se me caigan las vendas de los ojos y ahora vea la luz. Lo encuentro un poco, lo encuentro infantil, ¿para qué te voy a Naif, decir? claro, claro. Sí, para decirlo tal cual. ¿Mm? Hay dos cosas que tú decías que me parecen súper relevantes. Por un lado, sí, la lógica redárquica que tú estás planteando,
no es no a la jerarquía, vámonos a la horizontalidad, que es lo que está metido en el mindset de el péndulo viene para el otro lado. Como Por esta cosa supuesto. hay que planarla y que efectivamente gestionar horizontalidad es como una joda al final, digamos. O sea, como, porque resulta que si todas y todas las voces tienen que estar siendo escuchadas y tenemos que llegar a permanentes consensos, la cosa va a ser más lenta. Y nuestra capacidad de reacción definitivamente va a ser más lenta. Y si el mundo se Tal está cual. moviendo a esta velocidad, vamos a quedar atrapados. Pero como venimos en esa lógica polar, decimos, ya, vamos a pasar de la pirámide al círculo horizontal. Y precisamente la Exactamente. jerarquía tiene esto de la integración, que es lo que estábamos hablando. Y esa integración que sucede en como vamos a tener jerarquía, cuando necesitemos jerarquía, se arma, se desarma, no queda una jerarquía de dominio, una jerarquía Exactamente. anclada, digamos, con un cuadro pintado al óleo detrás, sino que es funcional al resultado que estamos buscando. Exactamente. Y ese Sí, espacio ahí, como ahí mucho tiene que ver precisamente los nuevos métodos, las nuevas formas. sin duda. Y me ha pasado trabajando con organizaciones públicas en que su condición de vida, dado que el derecho público es esencialmente restrictivo, su condición de vida es diferente a la del mundo privado, en que yo puedo hacer lo que sea salvo que esté prohibido. Aquí no puedo hacer nada que no Claro. esté permitido. Que Exactamente. terminan construyendo las jaulas desde adentro. Y cuando tú les pones la conversación de usted tiene un poder de cambio gigantesco, porque la norma no le dice si usted puede conversar o no puede conversar con el de al lado, de la forma en que puede conversar, de la idea en que puede escuchar, del modo relacional precisamente que decías tú, el espacio de cambio es gigantesco y no tiene que ver con, claro, juego en una cancha que ya tiene rayados sus bordes, ¿no? Claro. Y ese cambio de switch que tiene que ver precisamente con la gestión de lo local y en cierto modo soltar ese idealismo de las batallas globales. O sea, como yo no voy a Sí, cambiar el Estado, el Estado, pero sí puedo cambiar los resultados de mi equipo. Y como por supuesto. referencia, el de al lado puede mirar y puede pasar algo y empezamos a generar masa crítica y el efecto como Sí, de granito de arena. Entonces, sí. Bueno, completamente de acuerdo, Pablo, ¿ah? Completamente de acuerdo con lo que estás planteando. Eh, También me parece súper interesante esto que ya lo hemos dicho ambos, pero redarquía no es anarquía. ¿Ah? Redarquía, aún lo más redárquico, requiere algún orden jerárquico específico en algún momento. exacto. ¿M? Una cierta gobernanza, un cierto núcleo estratégico, llámelo como quieras. ¿M? Si la clave está en la distribución del poder. Para mí ahí es donde está la clave del asunto. Es decir, que haya muchos equipos con poder, que se conozcan perfectamente sus bordes, lo discutimos para que nadie se exceda, se Claro. arranque con el tarro, ninguna cosa de ese tipo. A mí eso me parece súper importante. Y otro elemento que quiero agregar es que, porque hemos estado viendo así de resultadistas, pero me gusta, es la calidad de vida. Las personas en espacios colaborativos y redárquicos, su propósito, su pasión y su percepción de bienestar y de calidad de vida se dispara. ¿Mm? Se dispara. Entonces, no solo son resultados y el gusto de estar en un equipo, además yo me siento mucho mejor, además me estreso menos, ¿ah? Además trabajo por cosas que me hagan un poquito más de sentido. Y eso también es un motivador muy, muy significativo para mucha gente. Y vuelvo a decir, ¿ah? Tú lo dijiste, el propio territorio, mi equipo, mi familia, mi grupo de no sé qué. Eso. Y esta frase media grandilocuente, ¿cómo se cambia el mundo? Cambiando ahí, pues eso, ese es el espacio de poder Está personal claro. que tiene cada uno, digamos. Entonces, yo veo una conciencia muy creciente de eso, fíjate, muy creciente de eso, y me parece interesante decirlo porque el discurso previo era un discurso muy anti-autoridad. ¿Mm? Sí, claro. Sí, quememos, pues, que quememos las estaciones de metro, quememos las iglesias, que son todos unos narcos. Y este discurso no es anti-autoridad, este es un discurso que pone la autoridad en uno mismo y en el colectivo que acordemos, ¿Mm? Respetando un cierto orden básico de conservación de la vida social, digamos. Hay dos puntos que para mí son bien claves también. Por un lado, no venimos acostumbrados al ejercicio de sostener poder. No, ¿para qué hablar de delegarlo? Sostenerlo ya es un temón. O sea, que nos digan, de Sí, ahora en adelante tú puedes decidir, este es tu ámbito, este es tu dominio, hay ciertas cosas que tienen que estar linkeadas con el propósito mayor, pero decide, eh, muchas veces nos queda grande. Y requerimos un por entrenamiento supuesto. particular, porque no viene por defecto. Venimos en una deriva histórica que nos ha puesto en la verticalidad y en eso. Y en esa misma línea, una de las cosas que parece como muy relevantes para mí tiene que ver con adquirir la mentalidad de prototipeo.
con adquirir la mentalidad de que la cosa tiene que ser lo suficientemente buena por ahora y lo suficientemente segura para intentarla, como se dice en la sociocracia, para poder estar permanentemente en movimiento. Porque al final Sí. la bicicleta, cuando va andando, no se cae teniendo 2 puntos de 1 centímetro de apoyo en el suelo, porque está en movimiento. Si la dejáis quieta, se cae. Entonces, es ese movimiento nuevo el que va a sostener, y eso requiere prototipeo, requiere como que los trastornos obsesivos compulsivos, dejarlo un poco al lado, porque la cosa no va a salir perfecta, sino que lo importante es que se mueva. Ay, qué bueno. Además, también estoy de acuerdo, Pablo, y esto que muestran algunos estudios incipientes de organizaciones ágiles, y es que ninguna organización logra la agilidad en un 100%. ¿Mm? Que son como un 10-20% de equipos, y que eso, con prácticas sostenidas en el tiempo, con efectividad, con resultados, con bienestar, con buenas relaciones, con procesos impecables, eso es lo que va a generar un cierto cambio cultural. Pero, a ver, pasito a pasito, prototipeo, hackeo de ciertos espacios, bueno, esto está dicho tanto, no sé, pues, esto del mindset, ¿no? Que sale tanto, de la mentalidad fija a la mentalidad de crecimiento. Sinek la llama la mentalidad infinita, hay distintas maneras de llamarlo, pero finalmente es abrirse a la co-construcción. Y me parece súper potente lo que dijiste de que no todos estamos preparados para este nuevo escenario. ¿M? Porque nos hemos concentrado un poco ahora en los líderes, pero también hay, como dijiste, una muy buena cantidad de trabajadores que aprendieron a trabajar de esa manera. Y que si tú vas y le dices, tome, ahí tienes autoridad, decide, probablemente no van a saber cómo, y hay que entrenar, y probablemente no van a querer. También hay que ponerse en ese plano, que es este tema adaptativo, que algunos van a seguir y otros se van a quedar. ¿Mm? Incluso aparece ahí, poniendo el ejemplo de nuevo en esta instancia en el sector público, un estado emocional de resignación que se empieza a transformar en cinismo y termina siendo como una zona de confort autorreforzada, de que Absolutamente. pase lo que pase, la cosa va a seguir igual. Y Tal entra cual. alguien nuevo y lo voy a pintar rápidamente de ese estado anímico, digamos, y le voy a boicotear la salida de la caja porque resulta que nosotros no hacemos eso porque aquí no se puede. Entonces, Sí, ahí hay un choque grande a sí, poder conducir. Entonces, ¿cómo sí. se conduce? En la lógica de que no soy el que tengo que llevar el carro, sino que soy el que tiene que ir viendo que la máquina que tenga todos los signos vitales prendidos al final, digamos, que es distinta a la Exactamente. conducción histórica a la que venimos acostumbrados. Exacto. Y en ese sentido, a mí la palabra líder no me gusta nada. Tú me podrías interpelar y me podrías decir, pero uno de tus libros se llama liderazgo. Sí, porque no le encontramos ninguna otra palabra, Sí, ¿se claro. entiende? Es decir, usamos el paradigma previo, la figura, el mito del héroe, ¿no? El líder superpoderoso, la mujer maravilla. Pero claramente nos estamos moviendo a roles de articulación. Sí, A claro. mí me parece que aparece una cultura de articulación. Entonces, yo de a poco empiezo a hablar también de articulador redárquico, que puede ser un rol rotativo, movible, consensuado, etcétera. Pero comparto 100% contigo de que no es la dictadura del consenso ni la horizontalidad, porque ahí nos vamos a congelar. Po. Sí, Podemos claro. pasarnos en un asambleísmo organizacional sin No ningún tendríamos límite. vacuna. ¿Mm? En este momento No, no no, tendríamos vacuna. O estoy sea, claro, estoy de claro. acuerdo. ¿Ah? Ahí cuando tú dices lo del líder, como el libro de ustedes se llama liderazgo, o sea, porque creo que es súper importante hacer esa distinción, digamos, porque cuando caemos en el líder y el líder tiene características y competencias y lo personificamos, pero lo que estamos hablando es del fenómeno social del liderazgo, ese que encuentra la grieta por Exactamente. donde sea, porque va a aparecer, Bueno, independiente de que yo tenga la autoridad, el poder, la cuestión, va a aparecer, sí o sí. sí. Bueno, de hecho, una sutileza que yo creo que nadie en los talleres se da cuenta. Yo no hablo de líder, hablo del ejercicio del liderazgo Exacto, efectivo, exacto. que es completamente otra cosa. ¿Eh? Claro, llega a ¿Ya? otro Bueno, lado. esto que estamos hablando. Sí, y va para otro lado y es articulado y bueno, y ya que todas las palabras que hemos usado en este rato, ¿no? Que lo puede asumir cualquiera, que es contextual. Exacto. A mí me parece súper importante lo de lo contextual. ¿Ah? Para nosotros que trabajamos en las consultorías que trabajamos es evidente, pero ¿qué capacidad tiene que tener un equipo para leer su contexto? Yo creo que las grandes crisis organizacionales fue por hacer planes estratégicos que se declararon la Biblia de la representación de la realidad, impermeabilizaron la mirada y las fronteras con los clientes. Claro, y 4 años después, cuando ya se te cayó a pedazos, vino una gran transformación y vino un terremoto organizacional. La gran gracia de esta mirada redárquica es que los líderes, los equipos están al servicio de los clientes y los líderes, el articulador redárquico, está al servicio del equipo. Entonces es otra lógica, porque hagámosla bien corta, tú has traído varias veces aquí la administración pública, no solo ahí. Prima el miedo. Sí. Y con el miedo
yo sirvo a mi jefe. Mi objetivo es cuidar mi cargo. ¿Ah? Y no me vengan a hablar del usuario, se entiende, ¿no? Nuevamente estoy siendo un poco injusto con las generalizaciones, Sí, claro. pero es otra lógica, es completamente otra lógica. ¿Mm? Ya te quiero llevar aquí un poco a otro lado. O sea, a pasear por el camino al lado, digamos. Nosotros conversamos sobre esto y no encontramos la razón. Y lo encontramos que Sí, casi cae como de cajón, digamos. sí, 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 Pero sí, la sí. realidad es que, claro, entre nosotros, y lo podemos tener muy bien fundado y harto estudio detrás, pero no es el statu quo, no es el sentido común sobre la llevada de las organizaciones. Y ¿cómo, cómo se logra, de alguna forma, y es una pregunta especulativa, evidentemente, cómo se logra este insight con menos dolor del que puede llegar a tener? Porque la verdad que la cantidad de choques contra el muro están siendo, digamos, tú lo escucháis a cada rato. Entonces Sí. nosotros no venimos a profetizar nada, digamos, pero decimos, oigan, No, aquí no, no. apunten, miren aquí, ¿cómo se instala esto? ¿Quién puede? Sí, sí, a ver, lo comenzamos tangencialmente hace un rato, ¿ah? Yo me encantaría decirte que creo que es con poco dolor, creo que es con mucho dolor. ¿M? Y aquí una frase de Ronald Sistek, que a mí me encanta, que Ronald dice, para transformarse, el dolor de permanecer tiene que ser mayor que el dolor de cambiar. ¿M? A mí esa frase me gusta mucho porque creo que, y aquí podemos especular que eso puede ser muy doloroso. En Chile fue con dolor, con violencia, con muertes, con ojos perdidos, con estaciones de metro quemadas, eh, pero me da la impresión que es el único camino, fíjate. Me da la impresión que es el único camino. Por eso, esto mismo te lo dije hace un rato, como me parece que cuando empiezan a perder dinero, van a empezar a pensar ni siquiera en sistemas valóricos, en metodologías distintas. Que es lo que veo en muchas organizaciones, Pablo. Veo mucha organización muy tradicional, muy jerárquica, pero que está, por ejemplo, seducida por las metodologías ágiles. Claro. Nada contra las metodologías ágiles, me gustan mucho. Pero la metodología ágil, técnicamente impecable, ingenierilmente diseñada, no tiene ninguna posibilidad cultural de ser encarnada si no tiene estos campos emocionales y relacionales que estamos Exacto. hablando. Y quienes van a sufrir son las personas, porque además hay una expectativa de que se disparen los resultados, y eso no va a suceder. Entonces, a ver, te lo voy a decir de otra manera, voy a volver al liderazgo. Me ha pasado con un par de clientes muy lúcidos con las contrapartes, que me decían, mira Ignacio, hasta antes del estallido social y hasta antes de la pandemia, nuestro ranking de líderes era Pablo y Ignacio uno y 2 y después venía el resto de la cola. Y ahora, con todo lo que hemos tenido con todo lo adaptativo, Pablo y Ignacio no están 1 y 2, están 58 y 59. Es una manera muy interesante de decir las competencias que estamos pronosticando de las jefaturas de aquí para adelante son de pensamiento más amplio, más integrativo, más adaptativo, poniendo el control en los indicadores y no en la gente. En el fondo, lo voy a decir de esta manera, creadores de experiencia, creadores de entornos relacionales colaborativos, con el estándar de resultados súper alto. Alguna gente, cuando a mí me escucha, se confunde. O sea, tú vas como por la actitud cercana y la buena onda, con la vara de resultados altísima, con el techo alto. Sí, ese es el maridaje, ¿no? Que hay que lograr. Ignacio, para cerrar, eh, yo he visto que tú llevas años ya poniendo el tema de la jerarquía, y nos decías que cuando lo pones en los mandos medios muchas veces aparece como esta posibilidad, incluso esta emoción como de la ambición de que aquí hay Sí, algo que puede servir. Como, ¿por sí. dónde partir? ¿Cómo ves tú, digamos, si fuera una recomendación así como organizacional? ¿Por dónde partan? ¿Qué? Sí, está bien. Yo diría, mire a todos los líderes que tiene en todos los niveles y elija al 10%, 15% que por características naturales, por sistemas de vida, por miradas de la existencia, por efectividad del equipo, por reconocimiento de su gente, a usted le parece que tienen que ser los hackers, los embajadores. ¿Ah? Ya ese 10 y 15%, entrénelo y déle algún poder para dejar desplegarse. Así es lo que yo estoy viendo que está funcionando. ¿M? Porque, vuelvo a decir, y tú también sabéis de esto mucho, resistencia va a haber y va a haber a tope. Si, ¿quién quiere perder poder, identidad, estatus, autoestima? Nadie quiere. Eso es casi como cerebral protegerlo, ¿no? Pero el tema es que cuando la gente empieza a ver los beneficios no contados de esto, estoy más cómodo, estoy haciendo cosas interesantes, estamos logrando resultados, nos va mejor, nos están promoviendo,
hay buenos niveles de bienestar, hay posibilidades de desarrollo, eso empieza a desarrollarse. Entonces, yo estoy en proyectos con varias compañías que hemos usado esta metodología, una metodología de hackeo, se entiende, ¿no? De estos 10-15 formalizada. Y soy súper explícito en decir que no hay que evangelizar, que no hay que salir a predicar, pues la gente tiene que verlo en la acción. Y después va a decir, esto se llamaba cualquier nombre, redarqueado como le pongamos, irrelevante. Y lo otro, la resistencia natural se reduce solo con la confirmación en el tiempo de que no es una nueva moda y de que funciona. Esa es mi recomendación así específica. Excelente. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy como relevante la conversación en este momento. Creo que los que estamos en esto, parte de nuestro rol también es ir mostrando estas evidencias de que hay otras formas que se pueden gestionar, que están generando resultados, que no dejan de tener a la vista el resultado, que amplían el sentido de lo que es el resultado y que funcionan. Es otro juego, tal como dijiste tú, es otro juego. Otro juego. Pablo, yo muy agradecido de tu invitación. Te mando un abrazo. Un abrazo. Vamos a una pausa musical y ya volvemos al cierre de Frecuencia Magnética en Divox Radio. Yaima, Villarrica y Lonquimay. Los gigantes dormidos y los no tanto. Con Cristian Farías. El programa Volcanes, terremotos y otros monstruos. Todos los martes y viernes a las 11 de la mañana en divoxradio.com.